Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Evidentemente hay situaciones de tensión grave, pueden dar lugar a corralitos, como se ha visto en experiencias latinoamericanas, en Grecia, de forma que es una posibilidad, un riesgo que existe, evidentemente. La salida de la Unión Europea, la no pertenencia a la Unión Europea, implica de modo automático la salida de la zona euro. Y la salida de la zona euro tiene las consecuencias que todos conocemos, es decir, que las entidades de ese territorio dejan de tener acceso a las facilidades en euros del BCE. Eso significa que aumenta el paro, y si aumenta el paro, ¿qué quiere decir? Que baja la recaudación, y si baja la recaudación, ¿qué quiere decir? Que las pensiones hay que bajarlas. Com l'estat espanyol fa front al seu deute públic si no hi ha un acord amb Catalunya, de tal manera que Catalunya assumeixi una part d'aquest deute públic acumulat. Causa cierto, iba a decir, vergüenza ajena. Yo creo que ya ha caído en el esperpento y ya es algo pues que da cierto pudor escuchar al presidente de la Generalitat, en mi opinión, y como decía hoy algún articulista, el peor presidente de la Generalitat de la historia, haciendo el ridículo y hablando en indio y diciendo que son los jefes de una reserva y hablando de indígenas. O sea, yo si fuera catalán pues me sentiría tremendamente ofendido de que este señor, al que pago mis impuestos, para empezar, para que supuestamente se lo llevara a su fundación con comisiones, o por lo menos, no supuestamente, sino claramente para dejar quebrada la Generalitat de Cataluña. Grandes jefes, PP, PSOE, Podemos, venir reserva catalana, decir indígenas que conviene votar, decir que gran corte de manga, que en el llenguatge de la reserva se'n diu gran botifarra. Coleta morada mandar señales de humo a pequeño Puyol. Coleta morada no entender pequeño Puyol, votar reforma laboral con gran jefe Plasma. Coleta morada no entender pequeño Puyol, votar amnistía fiscal con gran jefe Plasma. Pequeño Puyol y gran jefe Plasma, fumarse un gran puro. Pequeño Puyol, hablar con lengua de serpiente. Escuchando la cafetera aquí en diferido, me gustaría partir una lanza por esa familia que soporta a Fernando. Ese niño que se porta tan bien, que es capaz de dejar tranquilo a su padre cuando lo ve como un loco pegando gritos delante del ordenador por la mañana. Esa pareja que nos presta a su pareja todas las mañanas durante una hora tan crítica como es la hora de levantarse. Pues muchas gracias, familia. Sí, tú pones el dedo en la llaga, tú ahí hurga en la herida, a ver qué pasa. Bueno, te diré que ese niño que se porta tan bien se ha colado alguna vez aquí en el estudio. Cuando la situación se ha descontrolado, de pronto abre la puerta y aparece, y entonces yo aprovecho para subir la música como si no hubiera pasado nada.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, el lugar en el que un grupo de resistentes se reúnen alrededor de unas tazas de café y de unas portadas, de las portadas de los periódicos, para tratar de explicar qué es lo que sucede a nuestro alrededor, para tratar de contar aquello que tratan de ocultarnos. Saludamos especialmente a los que se incorporan en diferido a este programa. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches, amigos, aquellos que estáis refugiados en la soledad de vuestro dormitorio, aquellos que escucháis el programa con un auricular en la oreja intentando que el mundo se concentre en esa pequeña habitación. Gracias. Aún tengo pesadillas por la foto de la investidura de Aznar en un libro de historia de bachillerato hace años. A los niños que vean a Esperanza Aguirre solo puedo decirle una cosa: os compadezco. Y que luego nos envíen mensajes como estos a nuestro WhatsApp, enviando un mensaje de audio. Los de texto los podéis reservar para Twitter, que además tenemos un hashtag. La cafetera no son 7, son 9. La cafetera no son 7, son 9. Utilizadlo para poder comentar a lo largo del programa y así puedo ordenar las conversaciones y leerlos en antena. Pero hay un WhatsApp donde podéis enviar mensajes de audio, donde podéis dejar mensajes de audio en ese WhatsApp. En el teléfono 627-002-002. Lo dais de alta en vuestro WhatsApp y le dais al microfonito, grabáis ahí vuestros mensajes y yo los lanzo aquí sin filtros ni nada, en directo, dando rienda suelta a la confianza que tengo depositada en vosotros, para que no digáis ninguna barbaridad que nos meta a todos en la cárcel. Bueno, y saludamos, como no, a quienes se incorporan en directo a este programa, que son nuestra resistencia, son el termómetro con el que tomamos la temperatura al desencanto ciudadano, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Rojo hasta la médula, rojo cabreado. ¿Cuántos rojos hay en este programa? Celemín, Virginia Rodríguez, Enrique Quesada, Cora, Tribilín, Paloma Irazazábal, Charo Chamizo, Rafael Domingo, Alicia, Manel Grimal, Fanny Suárez, Enrique de Gracia, PSV, Hub Balfrey, Hardy Useful, Menudo Tiarro, La Disidencia, y tantos amigos, Fernanda, tantos amigos que se están incorporando en directo a través de las diferentes herramientas como el chat de Spreaker, Saberi, Jimavari, Miguel Ángel, Sebastián García, Diego Arranz, en fin, muy buenos días a todos, sed bienvenidos. Hoy vamos a hablar de asuntos verdaderamente interesantes, aunque tenemos un montón de cosas en la agenda, y vamos a comentar algo que está pasando en el Reino Unido con una enorme importancia que todavía no ha llegado a España, pero que puede tener formidables consecuencias políticas, una noticia profundamente sensacionalista, pero que ya ha saltado a las páginas, a las portadas de periódicos tan sólidos como The Times. Sabéis que David Cameron ha salido publicado un libro en el que se vierten algunas acusaciones un tanto procaces sobre su paso por la universidad, y vamos a comentarlo aquí. Es el Piggate. Lo hablaremos porque, como os digo, ya ha llegado directamente a las portadas de los periódicos más sólidos del Reino Unido, y hay quien habla incluso de que puede tener consecuencias políticas para David Cameron, que se lo podría llevar por delante. Luego lo comentaremos porque es bien curioso. Pero aquí en la actualidad española están pasando muchísimas cosas. Está sucediendo de todo. Tenemos la campaña catalana y quería hablar con vosotros hoy de algo que me ha llamado especialmente la atención, tanto por la forma como por el trasfondo. Porque es que resulta que desde hace algunas semanas venía observando un hashtag en Twitter que decía: donde caben 7, caben 9. Y cuando lo pregunté, me dijeron: no, es que al 27 de septiembre acuden dos partidos más, de los que no estáis hablando los medios de comunicación. Es que nadie habla de ellos, o muy poca gente está hablando de ellos. Y en efecto, no solamente están Junts pel Sí, o Catalunya Sí que es Pot, o Ciudadanos, PSC, Podemos, Convergencia, bla, bla, bla. No, es que a esos los vemos en los periódicos y en los debates, pero es que hay dos más: Recortes Cero y Pacma Catalunya. Y apenas logran que su voz se escuche. Y quizá si pudieran hacerse oír, a lo mejor podrían aspirar a conseguir algo más de representación, por lo menos para que sus iniciativas influyan algo. A lo mejor no lograban mayoría absoluta, o sí, quién sabe. Pero es que a las elecciones no solamente se acude para obtener mayoría absoluta. Es que a las elecciones también se acude para poder obtener la suficiente representación para poder influir. Y estos partidos,
con toda legitimidad, se presentan, reúnen los avales que la ley les exige, que ya es un esfuerzo importante, y sin embargo luego la ley electoral impide que se les dé el mismo espacio gratuito en los medios de comunicación. Sabéis que hay medios de comunicación que durante las campañas electorales tienen que dedicar una suerte de minutos dedicados a cada partido político, cederlos gratuitamente. Bueno, pues como no tienen representación parlamentaria, no se les da, porque se consideran extraparlamentarios. Pero claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Difícilmente pueden explicar sus ideas si no se les da el altavoz, ¿no? Lo cual es una secuencia bastante poco democrática. Y quería que sirviera como de reflexión y, sobre todo, quiero que les conozcamos. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que proponen? ¿En qué espacio ideológico se ubican? Vamos a hacer ese ejercicio democrático hoy. Ese ejercicio democrático. Escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás sola. Radiocable.com. Jordi Martínez Rigol, buenos días. Buenos días. Bueno, eres el cabeza de lista de Recortes Cero. Vosotros habéis emprendido una campaña que me ha llamado mucho la atención, donde caben 7, caben 9. Que esto creo que se inicia con los primeros debates donde no fuisteis convocados, ¿no? Sí, efectivamente. En Cataluña ahora mismo hay 9 candidaturas, pero tanto en los debates televisados como en las encuestas aparecen solo 7. Se dice que hay 7 candidaturas cuando hay 9 en realidad. Con lo cual nosotros, atendiendo a que el defensor del pueblo, el síndic de Greuges en Cataluña, hizo una declaración que el hecho de ser parlamentario o extraparlamentario no debería de condicionar el tiempo de aparición o la aparición en los medios, nosotros decimos que donde caben 7, caben 9. Lo cierto es que hay otros partidos políticos que serían considerados extraparlamentarios y están ocupando mucho espacio en los medios de comunicación. Esa es parte de vuestra reivindicación. ¿Los medios de comunicación qué os dicen? Bueno, los medios de comunicación lógicamente dicen que ellos no pueden hacer nada, que les parece muy bien la reclamación que hacemos. De hecho, nosotros hemos cumplido con una exigencia que se hacía a los partidos que no teníamos representación parlamentaria. Hemos cumplido con la obligación de presentar avales, que es una medida restrictiva con la que no estamos de acuerdo, pero lo hemos cumplido. De hecho, los hemos presentado al doble. Y si hemos cumplido, pues lo que exigimos o pedimos o demandamos es que se cumpla con nosotros. Sí, se exigían 5.000 avales y habéis presentado más de 10.000 avales, más de 10.000 personas que reconocen proximidad con vuestro partido político. Dime una cosa, para que conozcamos un poco más en qué consiste Recortes Cero, ¿cómo os definís ideológicamente? ¿En qué espectro ocupáis? ¿En qué espacio estáis? Nosotros somos un movimiento social y político que nacimos a raíz de las europeas del año pasado. Nos definimos como un movimiento social y político de lucha solidaria contra los recortes. De hecho, llevamos un año. Me preguntabas antes por los avales, pues nosotros llevamos más de 250.000 avales recogidos para habernos podido presentar a las elecciones europeas, las andaluzas, las municipales y autonómicas, y ahora para las autonómicas de Cataluña. Entonces nos definimos como ahora mismo como la candidatura, que por cierto somos Recortes Cero els Verds, nos definimos como la candidatura de la redistribución de la riqueza y la unidad del pueblo en toda España. Claro, vosotros se da la circunstancia de que irrumpís en un momento político enormemente convulso allí en Cataluña, donde se está jugando un tablero que no es el convencional en unas elecciones autonómicas, porque hay un profundo debate muy intenso sobre la independencia. En esa parte, ¿vosotros dónde os colocáis? Nosotros decimos clara y rotundamente y sin ninguna ambigüedad que estamos por la unidad del pueblo de todas las nacionalidades y regiones de España. Pensamos que el debate sí, no a la independencia es un debate tramposo, que oculta que Rajoy y Artur Mas son dos caras exactamente de la misma moneda, que es la moneda de la obediencia a los recortes que impone la Troika, y que no podemos hacer frente a la crisis y a estos recortes si no hay una unidad entre el pueblo de todas las nacionalidades y regiones. Es decir, no entráis en el debate, pero situáis en el no a la independencia. Como te digo,
como te digo, entramos en el debate denunciando que es un debate tramposo, que tanto el mejor candidato de Rajoy es Artur Mas y el mejor candidato de Artur Mas es Rajoy. Que avance uno sirve al otro y que los dos comparten tanto una ley electoral que les permite tener mayorías absolutas con menos de la mitad de los votos y comparten el ser, los verdugos de las tijeras de los recortes a todo el pueblo español. Tenéis un programa de 24 medidas. Por ejemplo, en el ámbito de la inmigración, ¿dónde os situáis ideológicamente? ¿En qué lugar? En el ámbito de la inmigración, nosotros partimos de que española o extranjera somos la misma clase obrera, que los inmigrantes somos trabajadores todos y que, por lo tanto, debemos de desarrollar formas de lucha unitarias contra los recortes. En el debate del eje izquierda-derecha, ¿dónde os situaríais? Mira, Recortes Cero, como te he dicho, es un movimiento social y político muy amplio y ahí tiene cabida gente que se considera de derechas, de izquierdas, existen cantidad de sensibilidades y todas ellas, pues lo que nos une, como te he dicho, es la redistribución de la riqueza y la unidad. Políticas públicas, hombre, nosotros entendemos la redistribución de la riqueza como obtener la riqueza que hoy en día acapara una ínfima minoría y ponerlo al servicio para el beneficio de la inmensa mayoría. Y por lo tanto entendemos, por ejemplo, que no debe de haber ningún sueldo ni ninguna pensión por debajo de 1.000 euros al mes, pero tampoco debe de haber ningún sueldo por encima de 10.000 euros al mes. Tiene que haber un tope salarial. Hay 20.000 altos cargos y ejecutivos en Cataluña que cobran una media de 32.000 euros al mes. Hay que redistribuir los salarios. Pues Jordi Martínez Rigol, de Recortes Cero, Els Verds. Te agradezco muchísimo, Jordi, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. A vosotros por la atención. Radiocable.com. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Radiocable.com. Anaís Arranz, cabeza de lista de PACMA Cataluña. Buenos días. Buenos días. Bueno, vosotros sois el otro partido político que ha participado en esta campaña, donde caben 7, caben 9. ¿Qué es lo que reclamáis a través de esta campaña? Bueno, desde el PACMA Cataluña estamos intentando pues que sea más abierto, que primero que haya una ley electoral aquí en Cataluña para que los partidos que no tenemos escaños pues podamos presentarnos a las elecciones sin tener que recoger los avales previos, lo que hace que muchos partidos queden fuera. Y sobre todo, pues que los medios de comunicación tengáis la libertad de ejercer vuestro trabajo libremente sin que se os vete el hecho de que no nos podéis entrevistar demasiadas veces. La ley electoral, la falta de ley electoral catalana que hace que nos tengamos que guiar por la estatal nos produce el hecho de que tengamos pues ese problema de tener que recoger las firmas y que los medios tengáis un tiempo concreto para poder entrevistar a cada partido político, depende de los escaños que haya sacado. Bueno, porque además vosotros habéis tenido que hacer un proceso de recogida de avales que tiene una cierta complejidad, porque incluso tenéis que recoger más avales de los que figuran en la ley, ¿no? Para establecer unos ciertos márgenes de error. Así es. Tú cuando coges los avales, por ejemplo, aquí en la provincia de Barcelona, tienes que recoger 4.100 avales. 4.100 avales. 4.100 avales. Y de esos 4.100 avales tienes que sumarle un 20% de error, de personas que no lo han escrito claramente, de personas que se han dejado un número del DNI
o que hayan firmado para otros partidos, que también uno de los problemas es que solo puedes firmar para un partido, no puedes firmar para que todos se presenten. Y bueno, eso nos hace hacer un trabajo extra muy grande, lo que deja, por desgracia, a muchos partidos políticos fuera de las votaciones, y es algo que no es nada justo y que no es obviamente nada democrático. Una vez habéis conseguido esos avales, entráis en la carrera electoral, os habéis topado con esa realidad de la ley electoral que impide que muchos medios de comunicación hablen de vuestras propuestas, den a conocer vuestras propuestas. Por eso me gustaría que definieras PACMA. ¿En qué parte del espectro ideológico os situaríais? Bueno, PACMA, como dice nuestro nombre, somos un partido animalista y, como dice nuestro lema, trabajamos por los animales, el medio ambiente y la justicia social. Trabajamos por los derechos de los animales porque en ningún partido defiende de verdad todos los animales. Aunque algunas veces te dan algún guiño y te dicen alguna cosa, que si protectoras o si, por ejemplo, ahora las corridas de toros que se abolieron hace unos años, pero en verdad nunca se preocupan de todo y te dicen mucho, pero cuando están en el poder no trabajan consecuentemente para sus derechos. Y obviamente, pues si nos preocupamos por los animales, también nos preocupamos por las personas, por el bienestar de las personas, por la seguridad social, por las escuelas, por los hospitales. Lo que estamos pasando últimamente en la sociedad, lo que está pasando, que tienen unas escuelas de espera larguísimas para una operación importante, personas que se quedan fuera de los hospitales cuando hay plantas cerradas, o que los niños estén abarrotados en una escuela y no haya suficientes profesores para poder atenderlos y que no tengan la atención especializada y personalizada que necesitan. Eso es muy triste. Siendo un país de la Unión Europea, estamos a la cola de educación, a la cola de casi todo, y creo que como PACMA, creo que tenemos que mejorar en todos estos ámbitos. Digamos que abogáis por la defensa de los servicios públicos, ¿entiendo? Obviamente, nosotros siempre estamos a la defensa de los servicios públicos para todo el mundo. Por ejemplo, en el ámbito de la inmigración, ¿cuál es vuestro discurso en torno a la inmigración? Bueno, obviamente los inmigrantes que vienen aquí tienen derecho a la sanidad. No es justo que eso les excluya porque son personas que sienten y padecen igual que nosotros. Son personas que han tenido la desgracia de tener que venir aquí en unas condiciones muy lamentables, y nosotros lo que tendríamos que hacer como sociedad y obviamente los gobiernos es trabajar en la raíz del problema, que es que si en un país hay problemas, ir y ayudarle para que eso no pase, pero las personas que ya vienen para aquí, pues ayudarlas a integrarse y a que estén atendidas y sean ciudadanos como cualquiera de nosotros que ha nacido aquí. ¿Tenéis una mirada abierta sobre la inmigración? ¿Sobre la religión? Bueno, la religión es totalmente respetable. Cualquier persona tiene derecho a ejercer la religión que quiera. Lo único que nosotros pedimos es que las escuelas sean laicas. Una escuela no le puedes poner la religión obligándola a tener un tipo de religión, sino que básicamente la religión es algo aparte de la educación pública. Obviamente en una escuela privada lo que quieras, pero en una educación pública tiene que ser laica. Y eso es lo que desde el PACMA defendemos. Y hay un debate que se vive con muchísima intensidad en Cataluña, el debate de la independencia, está centrando todas las informaciones. ¿Dónde os situáis vosotros? Bueno, desde el PACMA creemos que los animales no entienden de fronteras ni de banderas, pero sí que somos un partido democrático y creemos que la gente tiene derecho a votar y a escoger y a decir lo que piensa sobre este tema, y que después de las votaciones se tiene que trabajar lógicamente, consecuentemente, con lo que haya salido en las votaciones. Pero como PACMA no nos decantamos ni hacia el sí ni hacia el no. Creemos que el pueblo elija y de aquí pues nosotros lo acataremos, pero no nos decantaremos hacia ningún lado. Pues Anaís Arranz, PACMA Cataluña, te agradezco muchísimo, Anaís, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Radiocable.com
Me ha gustado porque alguien decía en Twitter, dicen que son transversales. Hombre, muy a la derecha no se les ve, decía alguien. Bueno, el caso es que creo que es fundamental, es un ejercicio democrático el hecho de que puedan ser escuchados. El otro día, después del debate que tuvo lugar en La Sexta, se presentaron allí los dos partidos y después Ana Pastor estuvo hablando con ellos. Estuvieron intercambiando algunas palabras. Ayer le pregunté además a Ana, la llamé, le dije, oye, esto tal. Dijo, sí, se acercaron y de hecho creo que en La Sexta han sacado algunas piezas sobre estos partidos, pero en general el resto de los medios les tiene absolutamente bien porque la ley electoral es muy ambigua en la forma en la que se deben tratar a los partidos minoritarios o que no tienen representación parlamentaria o bien porque incluso hay tengo la impresión de que hay un cierto desinterés porque no interesa una cosa, que es a lo que me refería antes cuando empezaba. Quizá estos partidos no aspiren a obtener grandes mayorías, puesto que tienen el foco colocado sobre asuntos concretos, pero sin embargo pueden aspirar a influir, a que sus políticas influyan. Y esto cambiaría la naturaleza de un parlamento. Imaginaos que un partido como PACMA o como Recortes Cero logra 4, 5, 6 diputados, 10. Y bueno, ya si se convierten en decisivos para la gobernabilidad, ya no os quiero ni contar si tuvieran que pactar con ellos. Pero consiguen la suficiente representación como para influir dentro del Parlamento, ¿no? Pues probablemente la mirada que tenemos sobre los animales sería diferente, la mirada que tenemos sobre el presupuesto público sería diferente, porque tendrían una voz que hacer oír dentro de los parlamentos. Así que tienen no solamente todo el derecho a tener espacio en los medios de comunicación, sino que debiera ser una obligación democrática, que tuvieran espacio todos aquellos que hayan conseguido reunir los avales, ¿no? La cafetera no son 7, son 9 con número. La cafetera no son 7, son 9. Estamos utilizando ese hashtag en Twitter. Dice Enrique Quesada, dice, hay listas de espera en la sanidad, con hospitales, con plantas cerradas. Reproduciendo esas palabras de la representante de PACMA, que hablaba aquí de la sanidad. Cora, dice, se preocupa del bienestar alemán, pero también por el bienestar de las personas, dice. Trabajamos por el medio ambiente, la justicia social. Hay que recoger más avales de los que marca la ley para no quedar fuera. Jordi Martínez en Recortes Cero. Claro, Isabel recoge ese que es un debate interesante, el del tope salarial. Que dice Isabel Aragón, dice, tiene que haber un tope salarial, dice Jordi Martínez. Claro, porque siempre se habla del mínimo salarial, pero pocas veces se habla del tope salarial. Hay quien cree que eso sería posible. Que sería posible imponer un máximo de 10.000 euros, como decían desde Recortes Cero, ¿no? Bueno, escuchas la cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola. Ayúdanos, tuiteando la dirección de este programa. Que se nos oiga, que se nos conozca. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. De José María dice, Fernando, mándale un abrazo a Maruenda desde aquí, ¿qué le ha pasado? No me he enterado. En fin, bueno, también me dicen, a ver si haces el mismo ejercicio con unas elecciones en el País Vasco o con unas generales, no estaría mal. Fíjate, te voy a decir 2 razones por las que habría partidos a los que tampoco daría cobertura, incluso si fuera en el caso de las catalanas o en el caso de las generales o el que fuera. Desde luego no se me ocurriría dar espacio a partidos que tuvieran un discurso radical y pro violencia. No se me ocurriría. Es decir, no sé si tendrán o no espacio en otros medios de comunicación, ni siquiera pretendo hacer esa reflexión. Porque hay ciertas cosas con las que no se debe ni bromear. Hay ciertas reivindicaciones que ni siquiera... porque no entran dentro del espectro democrático. Si me dices, no, es que es un partido que aboga por la eliminación de la democracia, bueno, pues no tiene espacio en esto a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Porque si lo que se pretende es terminar con el modelo desde dentro, pues obviamente no. Así que, en fin, se entiende la filosofía. A partir de ahí, cualquiera que abogue por... pues sí, creo que los estáis mencionando vosotros, pues se entiende perfectamente.
Por ejemplo, como dice Patricia Calvo, un partido xenófobo, ¿no? ¿Tendría espacio aquí? Pues obviamente no. Obviamente no. Cada uno tiene derecho a defender la ideología que quiera en su espacio. Pero no en un programa que además defiende la tolerancia, el entendimiento, la solidaridad, la democracia. Bueno, como os podéis imaginar, hoy todas las informaciones, todas las portadas de los periódicos se centran en la campaña catalana, que se está intensificando, se está poniendo verdaderamente intensa cuando estamos a martes. Queda muy poquito para las elecciones del domingo y entonces la cosa, pues va tomando tintes casi humorísticos. Sí, vamos a hablar luego del Piggate, de lo que está ocurriendo en el Reino Unido, de esa cabeza de cerdo. Luego hablaremos. Algunos que han visto Black Mirror están deseándolo. Pero el caso es que las elecciones catalanas, como digo, ocupa todas las portadas. Y estos días se ha producido algunas nuevas amenazas en las portadas de los periódicos desde el Banco de España. El gobernador del Banco de España amenazó ayer con un corralito en Cataluña. Y si la independencia se produce, no descarten ustedes un corralito, dijo. Evidentemente, hay situaciones de tensión grave, pueden dar lugar a corralitos, como se ha visto en experiencias latinoamericanas, en Grecia, de forma que es una posibilidad, un riesgo que existe, evidentemente. La salida de la Unión Europea, la no pertenencia a la Unión Europea, implica de modo automático la salida de la zona euro. Y la salida de la zona euro tiene las consecuencias que todos conocemos, es decir, que las entidades de ese territorio dejan de tener acceso a las facilidades en euros del BCE. También César Alierta envió un mensajito. Eso significa que aumenta el paro, y si aumenta el paro, ¿qué quiere decir? Que baja la recaudación, y si baja la recaudación, ¿qué quiere decir? Que las pensiones hay que bajarlas. Y Artur Mas contestó, amenazó con no pagar las pensiones. Dijo, si la ruptura se produce por la fuerza, igual los que no pagan la parte de la deuda que deben somos nosotros. Com l'estat espanyol fa front al seu deute públic si no hi ha un acord amb Catalunya, de tal manera que Catalunya assumeixi una part d'aquest deute públic acumulat. Es decir, ojo con las amenazas porque como en el chiste del dentista nos podemos hacer todos mucho daño, ¿no? Bueno, bien, pues el caso es que Artur Mas, un cruce de acusaciones, de amenazas, algunas veladas, otras más claras. Lo que me dicen es que se van a producir más anuncios de esta naturaleza desde las instituciones, algunas instituciones empresariales, desde organizaciones empresariales en los próximos días, que va a haber una cascada de amenazas desde diferentes sectores que en el caso de que se produjese la independencia, otros seguirían el ejemplo de los bancos y amenazan con marcharse de allí, ¿no? Bueno, creo que esto tiene la impresión de que se va a ir produciendo una escalada de amenazas de esta naturaleza. Y el caso es que habló Artur Mas, envía un mensaje al gobierno español, un mensaje en indio. Grandes jefes, PP, PSOE, Podemos, venir reserva catalana, decir indígenas que conviene votar, decir que gran corte de manga, que en el llenguatge de la reserva se'n diu gran botifarra. Gran botifarra, y contestó Pablo Iglesias. Coleta morada mandar señales de humo a pequeño Puyol. Coleta morada no entender pequeño Puyol, votar reforma laboral con gran jefe Plasma. Coleta morada no entender pequeño Puyol, votar amnistía fiscal con gran jefe Plasma. Pequeño Puyol y gran jefe Plasma, fumarse un gran puro. Pequeño Puyol, hablar con lengua de serpiente. Y después Pablo Casado, desde el Partido Popular, envió también su propia contestación, muy indignado. Causa cierto, iba a decir yo, vergüenza ajena. Yo creo que ya ha caído en el esperpento y ya es algo pues que da cierto pudor escuchar al presidente de la Generalitat, en mi opinión, y como decía hoy algún articulista, el peor presidente de la Generalitat de la historia,
haciendo el ridículo y hablando en indio y diciendo que son los jefes de una reserva y hablando de indígenas. O sea, yo si fuera catalán pues me sentiría tremendamente ofendido de que este señor, al que pago mis impuestos, para empezar, para que supuestamente se lo llevara a su fundación con comisiones, o por lo menos, no supuestamente, sino claramente para dejar quebrada la Generalitat de Cataluña. Este es el tono de la campaña catalana, no os vayáis a pensar. El caso es que hoy es portada en todos los periódicos esas amenazas enviadas desde diferentes sectores que, como dice Alicia en Twitter, dice, las amenazas alimentan todavía más el independentismo. Esta es una de las grandes dudas que surgen, ¿no? Esta campaña, ¿qué recorrido va a tener? ¿Qué consecuencias? ¿A quién llega realmente? Porque quizá el tiro salga por el otro lado. Dice el periódico El Mundo en su portada, la independencia dejaría en el aire el pago de las pensiones, la seguridad social alerta de que en Cataluña habría un incremento brutal de cotizaciones o un recorte inmediato de prestaciones. Artur Mas amenaza con no pagar la deuda, dice el periódico El Mundo, que también lleva en su portada que la Fiscalía va a investigar a Xabi Alonso por defraudar Hacienda. Eso en lo que al periódico El Mundo se refiere. También el ABC, con 2 fotografías de los corralitos de Argentina y de Grecia. El Banco de España avisa de que la secesión puede llevar al corralito. El gobierno de Rajoy está preparado para responder institucional, política y jurídicamente desde el minuto 1 de la noche electoral, dicen en su editorial. En su editorial, que es todo el periódico. Perdón. Me ha venido, me ha salido y luego, claro, me quedo sin amigos. El periódico El País dice, los riesgos económicos de la secesión deciden la recta final. Mas amenaza con el impago de la deuda si el Estado se niega a negociar la independencia. El Banco de España advierte del peligro de un corralito. Y también la ideología de las lenguas. El repetido lema, dice el periódico El País, el repetido lema una nación, una lengua, ha presentado al español como un idioma impuesto y colonizador, dice el periódico El País. Sí que vamos a hablar del Pizzagate, que estáis ahí, seguís con Black Mirror y todo. Ahora lo hablamos cuando terminemos las portadas. La que hay montada en el Reino Unido, realmente, ¿a qué llevó aquella noche de pasión en un colegio mayor, en un club de Oxford? En fin, bueno. El periódico La Razón dice, Junqueras y Romeva pactan una presidencia rotatoria sin más. Los encuentros a espaldas del presidente se han intensificado tras el escándalo del 3%. Acuerdan turnarse cada 6 meses si Junts pel Sí necesita a la CUP para gobernar. Este era el debate. Siempre se dice, bueno, pero es que quizá Artur Mas lo que pretenda sea negociar, quizá lo que está lanzando es un gran órdago para negociar finalmente. Ya. Pero ¿y qué pasa si Artur Mas no es finalmente el presidente de la Generalitat? Si ganan las elecciones ellos, pero con poca representación, lo cual les obliga a pactar, y entre el pacto se incluye una condición, que Artur Mas se marche. Así que negociarían, sería el independentismo el que gobernaría, pero no habría un interlocutor, si es que es verdad que tiene en la cabeza ese posible órdago, que vaya usted a saber, ¿no? También el periódico La Razón lleva ese otro titular, el Banco de España avisa de un corralito si Cataluña se separa, nos jugamos el pan, pequeños empresarios contra la independencia distribuirán un vídeo en el que rompen su silencio, dice el periódico La Razón, y también que ha subido el voto por correo. Dice La Vanguardia, Linde esgrime el corralito contra la independencia. Así que también 5 días, sube la presión a Mas. El Economista, presión oficial a las empresas para que planten cara a Mas, expansión, Linde el riesgo de corralito si Cataluña se independiza. El periódico de Cataluña, la alerta de corralito enciende la campaña. Y uno y otro, el Heraldo de Aragón, La Voz de Galicia. En fin, no, La Voz de Galicia no. El resto, todos los demás. Bueno, escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Sweetness, by now I guess you probably will have read that I put my Percy in a pig's head. Bueno, qué dulce, qué dulce.
Dice esta canción que ha empezado a circular por internet, dice: a estas alturas supongo que es probable que hayas leído que puse mi Percy en la cabeza de un cerdo. Qué dulce, yo era tan joven, tan fácilmente sugestionable. Dice, me temo que es cierto esto que ha dicho Ashcroft. Y ahora sé cómo se sintió ese cerdo. Ahora sé cómo se sintió. Bla, 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 en fin, no os lo... Y es una canción que se incorpora al coro de hashtags, de tweets que se están lanzando en el Reino Unido sobre David Cameron. Y ahora os voy a explicar la historia porque yo no me había enterado, habrá mucha gente que todavía no la haya escuchado, otros muchos sí sabrán perfectamente de qué estamos hablando. Resulta que Michael Ashcroft, Lord Ashcroft, es un multimillonario británico que ha publicado un libro con la ayuda de una periodista. Sensacionalista. Y en el libro, que dice que es una biografía no oficial del primer ministro David Cameron, ha sido adelantado algunos extractos por el Daily Mail, periódicos sensacionalistas en el Reino Unido que lo han recogido. Y entonces allí cuenta que David Cameron era miembro del Club Bullingdon, que es un club que está reservado a las élites, a los ricos, a los famosos, que está reservado a las élites en Oxford. Y entonces David Cameron pertenecía a ese club mientras era estudiante universitario. Es el típico club de estos de multimillonarios, hijos de papá, ricachones en el Reino Unido. Y entonces tenía una prueba de acceso. Una prueba de acceso que generalmente eran pruebas de estas de humillación para los novatos, ¿no? Una novatada de acceso. Que en el libro viene a insinuar que se abusaba del alcohol, de las drogas, en fin, que se coqueteaba con todo aquello. Además habla de David Cameron como alguien muy mujeriego, etcétera, etcétera. En fin, todo lo que os podéis suponer en la vida universitaria de un grupo de personas multimillonarias y un poco descontroladas. Bastante descontroladas. Y una de las pruebas de acceso de ese club, y así es como lo cuenta Michael Ashcroft, dice, consistía en esas pruebas de acceso, por ejemplo, en introducir el miembro del aspirante en una cabeza de un cochinillo. En una cabeza de un cochinillo. Por la boca de un cochinillo, se presupone que es... En fin, no voy a entrar en más detalles porque ya está bastante claro el asunto. Y el caso es que esto que no pasaba de ser una historia sensacionalista en los periódicos, en las páginas internas del sensacionalismo británico, que ya sabéis que tiene unos periódicos muy... Esa prueba de acceso, que no directamente asociaba con David Cameron, pero ha dado para publicar montañas de páginas de periódicos y han corrido los ríos de tinta. ¿Qué ha sucedido a partir de ahí? Que la noticia ha saltado a las páginas de los medios porque se ha convertido en una auténtica crisis política, porque David Cameron no ha contestado, ha desaparecido directamente y entonces no quiere hablar de este asunto, como es natural. Ya están preguntando a todos los compañeros de clase si esas pruebas existían, si son reales, si sucedieron, si David Cameron participó. Alguno incluso ha confesado que le llamaron incluso pidiendo fotografías para ver si existían testimonios fotográficos de aquello. Y además en el libro vienen otras cosas, porque dice que este Michael Ashcroft, este multimillonario, Lord Ashcroft, acusa a David Cameron de conocer perfectamente en el 2009 que además no estaba domiciliado fiscalmente en el Reino Unido. Y él dice que se enteró en 2010 cuando fue elegido primer ministro, ¿no? Bueno, os podéis imaginar la que hay montada. Hasta el punto que surgen canciones en el pop clandestino británico. Ahora sé cómo se sintió ese cerdo, cómo se sintió... Dice, cuando puse en su besador. Bueno, pues ahora ya la prensa se ocupa de los ritos de iniciación de los colegios mayores de Oxford, de los clubs de Oxford, de todos los compañeros de clase que pasaron por allí, en fin. Y el caso es que hay muchos, como podéis suponer, que han visto importantes similitudes con la película, con la serie Black Mirror, que si no la habéis visto, es que claro, no os lo quiero destripar porque es una pequeña miniserie que tiene varias temporadas, pero la primera temporada tiene solamente tres episodios, que son diferentes, además no están relacionados entre ellos, pero habla un poco de cómo influye la tecnología, cómo es capaz de influir en la vida social y política de los ciudadanos, cómo está cambiando toda la perspectiva. Y entonces, de cómo los propios ciudadanos, a través de Twitter,
influyen en la política, comentan la política, especialmente aquellas noticias frívolas que tienen un enorme recorrido, y entonces habla de un primer ministro con un cerdo, que tiene que mantener relaciones con un cerdo. Sí. ¿Dónde se ve esa serie? La podréis encontrar, me imagino, en internet, porque yo no sé ahora mismo, pero lo tenéis que ver. O sea, francamente, es un peliculón. Eso sí, para adultos. Es una película para gente adulta con la cabeza bien formada, porque es bastante hardcore, o sea, es bastante dura. Pero es formidable, porque se ve el impacto que tiene la multitud, las masas, gracias a las nuevas tecnologías, la capacidad de presión que tiene contra sus gobernantes y cómo todo eso. Bueno, y el caso es que hay un primer ministro, hay un cerdo, en fin, digamos que tenemos la secuencia. Así que todo el mundo en Twitter está haciendo la asociación, porque además, en algún momento, David Cameron se dejó retratar, se dejó fotografiar, ahora siendo primer ministro o siendo político, pero es una fotografía reciente, se dejó retratar cogiendo un cerdito en los brazos, con lo cual esa imagen, sacada de contexto, mezclada con la otra historia, es dinamita, gasolina pura, ¿no? Y David Cameron desaparecido, mientras tanto. Así que veremos a ver cuál es el capítulo siguiente. En fin, esto es lo que tenemos en el Reino Unido, en la gran Europa, amigos. Estás escuchando La Cafetera. Ahora pregúntate, ¿cómo verán estas imágenes? ¿Cómo escucharán estas historias aquellos que creen desde el sur de África, que observan Europa y dicen, esa es la vieja Europa? La Europa de los líderes, de los mandatarios, de los que nadan en dinero, de los que disfrutan de comilonas. Son los nuevos señores feudales de esta nueva Edad Media, mientras parte del mundo se muere de hambre. Bueno, antes de marcharnos, Enrique Quesada, que es un oyente de este programa, que se encuentra de viaje por Chicago. Mira, Enrique, te tenía que haber llamado, porque más seguro que estás despierto a estas horas todavía, pobrecito mío, no sé qué hora será ahora mismo en Chicago, pero el caso es que nos recuerda que ayer Javier Gómez Noya dice, estáis hablando todos de baloncesto, tenéis el foco colocado sobre el baloncesto, dice que es enormemente meritorio, ha sido todo un éxito, pero dice, es que ayer en Chicago... el domingo, en Chicago ganó Javier Gómez Noya el campeonato del mundo de triatlón, dice, un español, y se quedó segundo otro español, Mario Mola, y dice, y es la quinta vez que Javier Gómez Noya queda campeón del mundo, y es de Ferrol, y Mario es de Mallorca, dos españoles que han logrado unos notabilísimos registros en el triatlón, y que se ha celebrado allí en Chicago. Así que te agradezco muchísimo, Enrique, que nos hayas enviado esta alerta. Dice, te lo envío como reflexión sobre los medios, ¿no? Los medios de comunicación también. Dice, ¿por qué? ¿Por qué se habla tanto del básquet? Dice, si aquí todo el mundo se está preguntando la importancia de esto, ¿no? Y aquí está teniendo y en España, poquísima repercusión. Bueno, escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola. ¿Cómo contestará ahora el gobierno de David Cameron a esta crisis que se le ha desatado, me pregunto yo? ¿Cuál será su cortina de humo? Su acción de contención. El señor John Levy responderá sobre la acusación de acoso sexual de la joven becaria contra el presidente. Ese tío está jodido. Supongo que la estrategia que seguirá es la de luchar con una acción de contención. ¿Acción de contención? En mi opinión, a ese hombre le van a machacar. Bueno, si podemos contener ese asunto hasta las elecciones, tendremos alguna oportunidad. Sí, pero ¿cómo van a contenerlo? ¿Cómo diablos? La verdad, no entiendo lo que quieren que yo haga. ¿Cuántas manos? Ni Bugs Bunny se salvaría de esta. ¿Podría decirnos algo sobre esos rumores que insinúan que el presidente no ha regresado debido sobre todo a la tensa situación en Albania? Lo siento, pero no sé nada sobre la situación a la que usted se refiere. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un grupo especial albanés para asesorarles. Señor Sklansky, lo siento, pero no tengo ninguna información al respecto. Sí, señora Rose. Esta misma mañana el general William Scott se ha dirigido en avión a Seattle. ¿Está relacionado su viaje con el bombardero B-3? Señora Rose, puedo asegurarle formalmente que no existe ningún bombardero B-3. ¿Sí? ¿La situación en Albania se relaciona de algún modo con el movimiento antiamericano musulmán fundamentalista? Ya lo han pillado, qué inteligentes. ¿Qué le parece?
Tengo una pregunta para la Resistencia. Si sube el voto por correo, ¿la prima de riesgo sube o baja? Me encanta esta democracia en la que se amenaza a las personas que quieren votar algo que no defiende lo que defienden los grandes empresarios y la banca. Buenos días, Resistencia. Echo de menos una alusión al lío de conceptos que tiene nuestra alcaldesa. Que las corridas de toros, vale, que están gestionadas por la comunidad vía Tauro Delta, pero que hay cierta, vamos a decirle, fundación, que promueve la tauromaquia con críos maltratando animales, que así saldrán de mayores, a los cuales sí que puede y sí que tiene competencias para retirarle las subvenciones, cosa que todavía no ha hecho. El mito del voto útil ha sido el que ha hecho que partidos como PACMA queden silenciados. Esto sí es un circo. Pues en efecto hay un poco de circo, como dice Charo Chamizo, en el 627-002-002, dejando allí tu mensaje en el WhatsApp. Tiene que ser en el WhatsApp y tiene que ser un mensaje de audio. Los de texto los podéis dejar allí en Twitter con ese hashtag, la cafetera. No son 7, son 9. Que una mañana más habéis convertido en trending topic, porque sois una resistencia fuerte. Gracias a todos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Hoy es miércoles. Mañana seguimos. Hoy es martes, perdón. He dicho miércoles. No, hoy es martes. Es martes, que además se queda con una persona. Sé que es martes. Voy bien. Podría pasar, pero no. Voy bien. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, de corazón. Mañana miércoles seguimos, continuamos. Con más historias sobre la fauna humana, que es así que es una fauna. A ver en qué queda el episodio este del Pig Gate. Me tiene a mí intrigadísimo. A ver cómo reacciona el gobierno británico, a ver qué se inventa, a ver dónde pone la cortina de humo, a ver con qué nos distrae para que se deje hablar de ese asunto. Porque vivimos en la era de la televisión. Esto significa que ya no se trata de salir y dar explicaciones, porque entonces alimentas la historia y se sigue hablando de ello. Se trata de contraprogramar. Y entonces contraprogramarán con algo. Pero tiene que ser algo lo suficientemente poderoso como para que tape, sepulte con nuevas páginas de periódicos la historia anterior. A ver qué es lo que se inventan. Sí, amigos, esta es la nueva máxima, la nueva norma. Esta es la única forma de salir de una crisis como esa. Todo sea que se vaya a un restaurante a comerse un cochinillo. Entonces, en fin, seguro que lo alimenta, pero bueno, de forma socarrona. Bueno, no os perdáis Black Mirror, ese primer capítulo, buscadlo, seguro que lo encontráis de forma sencilla, de forma legal o clandestina. Vosotros elegís, sois los dueños de vuestro destino y de vuestra alma. Adiós, hasta mañana, y así podemos comentarlo aquí. Adiós.
mí no me gusta la tele. A mí lo que me gusta es radiocable.com. El radiocable tiene música y el radiocable a la gente muy divertida. La tele no te deja pensar. Con la cafetera sí que piensa. Y el radiocable te cuenta todas las noticias. Con la radio no estás solo. La radio te hace compañía. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. A mí no me gusta la tele. Con la cafetera sí que piensas.